Hola, hola, bienvenidos a una nueva receta. El día de hoy estaré cocinando una lasaña en el horno. Los ingredientes que voy a estar utilizando son la salsa para espagueti. Yo estoy utilizando esta marca, esta es la que me gusta más, es con sabor a carne. Estaré utilizando sal de ajo, cebolla, 2 dientes de ajo. Esta es una libra de carne molida de res. Voy a estar utilizando queso fresco, queso mozzarella y estas tablitas de lasaña. Lo primero que voy a estar haciendo es que voy a poner a calentar este sartén, y aquí en esta olla tengo agua calentando para suavizar la pasta y poder hacer la lasaña más fácilmente y que sea de menor cocción en el horno. Entonces este sartén lo voy a dejar aquí calentando mientras voy a ir picando lo que es el ajo y la cebolla para agregárselo a la carne molida. Aquí pues ya pelé los dientes de ajo. Los voy a estar picando lo más chiquito posible. Y este trozo de cebolla también lo voy a estar picando. Voy a tratar de que sean finitos los pedazos, pero si quedan un poquito grandes no importa porque se van a cocer muy bien con la carne. Ahora aquí al sartén le voy a estar agregando un chorrito de aceite para dorar la cebolla y el ajo. Ahora se los agrego. Aquí pues ahora le voy a estar agregando la carne molida también. Como les digo, nada más esta es una libra. De todos modos en la cajita de descripción les estaré dejando los ingredientes y más o menos cuánto fue lo que utilicé. Traten de que la carne quede bien picadita para que así no les queden como unos pedazos grandes y que no tengan sabor. En cambio, si la pican bien así molidita, les agarra más el sabor la carne de lo que le van a echar después. No lleva muchos ingredientes, pero queda muy rica. Como la carne aquí ya quedó bien picadita, bien molidita, le voy a estar agregando la sal de ajo. Le voy a estar echando como una cucharada nada más.
así la revuelvo. Pues mientras se sigue cocinando la carne molida, lo que voy a estar haciendo es que voy a rallar el queso. A mí me gusta utilizar de estos dos quesos, queso fresco, queso mozzarella. Si ustedes quieren, para evitar este paso, pueden comprar el queso ya rallado. Aquí ya quedó el queso mozzarella rallado. Ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a desmenuzar o desmoronar más bien el queso fresco para también agregárselo. Hay personas que utilizan 3 quesos, no estoy segura cuál es el tercer queso, pero yo nada más utilizo estos dos, que es queso fresco y queso mozzarella. Hay personas que utilizan queso amarillo. Aquí ya estuvo lista la carnita, ya está bien dorada. Lo que voy a estar haciendo es que voy a batir la salsa para espagueti. Como les digo, yo utilizo esta marca porque esta marca siento que tiene más sabor que las otras marcas. Yo nada más utilizo la Prego. No sé si algún día lo hayan probado ya o no, pero si no, se las recomiendo 100%. Ahora lo que voy a estar haciendo es que la voy a agregar aquí. Le voy a echar un poquito más de agua al tarro para sacarle lo que le queda aquí regado por dentro. Ya le agregué agua, ya nada más lo voy a batir para que se le despegue todo lo que queda aquí. Y se lo echo. Aquí ya estuvo lista la carne molida con la salsa para espagueti. Y el agua de esta olla ya está hirviendo, entonces voy a empezar a agregar las cositas estas para lasaña. Voy a estar agregando 6. Ya voy a comenzar a precalentar el horno. Lo voy a estar poniendo a 350 grados.
Aquí ya se está precalentando, no se alcanza a ver muy bien los números ni nada porque se le fundieron poquitos, pero todavía funciona, eso es lo bueno. Ahora aquí pues la pasta se empieza a ablandar. Yo voy a estar utilizando un refractario de vidrio. Aquí ya lo enjuagué, lo voy a estar secando para empezar a armar mi lasaña. Bueno, pues la pasta ya se ablandó. Ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a empezar a armar mi lasaña. Y a mí lo que me gusta hacer es echar la carne molida y la salsa abajo. Así sirve que no se me pega. Le pongo así como una capita nada más delgada. Y después lo que hago es agarrar la pasta y cortarla más o menos a la medida. Este es un molde pequeño, entonces no me cabe completa la pasta para lasaña. Y necesito más o menos medirla como para que me quede justa en el molde. Sí, lo que hago es utilizar los pedacitos que me sobraron aquí para que no se desperdicie nada. Es que yo no tengo un molde especial para la lasaña. Si lo tuviera yo sé que me iba a quedar perfecta, pero no lo he comprado y como tengo este de vidrio que me gusta mucho, pues es el que utilizo. Entonces ahora le voy a estar agregando otra capita de carne molida. Así trataré de que se cubra muy bien la pasta. Y le agregaré queso, el que ya está rallado, el mozzarella. Y aparte queso de fresco, que ya lo tenemos aquí en moronita. Y así le hago la otra capita también. Y le voy a echar otra capita de carne molida. Así. Y otra capita de queso rallado. Y otra de queso fresco. Y esta pues como pueden ver ya va a ser la última capita que le vamos a poner porque ya no me le va a caber más.
Así pues ya le agrego el restante de carne molida. Lo esparzo muy bien. La última capita de queso. Y la última de queso fresco para que no se me quede ahí. Ahora aquí le voy a estar poniendo papel aluminio y la voy a llevar al horno por unos 15 minutos. Después de 15 minutos la voy a destapar y la voy a dejar que se cocine así sin aluminio por algunos 10 minutos más, para que así se me queme el quesito. El horno aquí ya está listo, entonces lo vamos a meter. Con cuidado de no quemarse porque ya está caliente. Aquí lo vamos a dejar por 15 minutos. Está en 350 grados el horno. Y después volvemos para destaparlo. Bueno, pues aquí ya pasaron 15 minutos. Ahora le voy a estar quitando el aluminio. Voy a estar utilizando estas pincitas para no quemarme. Y ahí lo voy a dejar por otro ratito. Aquí ya estuvo la lasaña, la voy a estar sacando con cuidado porque está caliente el horno. Así quedó la lasaña el día de hoy. Como pudieron ver, usamos muy poquitos ingredientes. Aquí nada más la voy a dejar enfriar unos 5 minutitos para poderla cortar con más facilidad, porque si la cortan muy caliente como que se les desbarata. Entonces el consejo que les doy es que la dejen enfriar unos 5 a 10 minutos y así la van a poder cortar con más facilidad y no se les desbarata. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Así quedó la receta del día de hoy. Si les gustó, los invito a que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Y yo les estaré trayendo nuevas recetas. Gracias a las personas nuevas que están viendo mis videos y gracias a las personas que ya se suscribieron. Muchas gracias por todo. Hasta luego.